noches, bienvenidos y bienvenidas a esta la mejor forma de terminar la noche informado es con nosotros. Al cierre está en el aire y hoy tenemos un tema que nos parece interesantísimo y apropiado a propósito de que estamos terminando el año, que nos quedan apenas algunos días. Sin embargo, los medios de comunicación siguen haciendo eco de noticias violentas. La violencia está cobrando más víctimas cada día, las familias son víctimas de violencia, suicidios, atracos. Hay una descomposición social que queremos nosotros saber esta noche si es conductual o realmente es un asunto hereditario. Está con nosotros el doctor José Parra. Muy buenas noches. Buenas noches. Y gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por hacerme la invitación y darme la oportunidad de este espacio y no tomarlo para psicoeducar a la población, como decías, Denise, en temas tan importantes como la violencia, por ejemplo. Bueno, doctor, a nivel psicológico, ¿cómo vamos en nuestra nación? O sea, ustedes como especialistas, expertos en la materia, pues llevan como el pulso de cada sociedad, cada país. En ese rubro, ¿cómo va a nivel general la República Dominicana? Mira, yo creo, Germán, que más que hablar a nivel psicológico, hablemos de salud mental. Okay. Que es de lo que nos ocupamos. Lo más correcto. Las personas que trabajamos el área de las enfermedades mentales, la salud mental, los psiquiatras y psicólogos, trabajamos con salud mental. Y la pregunta es muy interesante y muy pertinente, sobre todo para estos tiempos. Hablar de salud mental en este país es prácticamente hablar de una figura que solo existe de nombre, en términos de lo que la gente recibe con respecto a la atención en salud mental. Pero no tan solo en el ámbito de la atención, sino también en el ámbito de la importancia de la salud mental. Estamos en una población donde la salud mental está relegada a un tercer, cuarto plano, ni siquiera un segundo, porque obviamente a la gente no se le ha educado, no ha sido un tema importante en la agenda de nuestro país, educar a la gente con respecto a la importancia de salud mental. Entonces, ¿sigue existiendo ese miedo de ir al psicólogo o al psiquiatra? Claro, la gente pensará eso da que yo vergüenza, eso da claro vergüenza. Sí. De hecho, el estigma es tan grande que cada vez más nosotros escuchamos gente que cree rotundamente que ir al psiquiatra es sinónimo de estar loco, de haber perdido la cabeza, de haber perdido el juicio. Y eso cada día cobra más, digamos, más espacio. La gente tiene dificultad para reconocer que necesita ayuda, que tiene un problema primero y que necesita ayuda, y por ende la dificultad va a ser mayor para ir a buscar la ayuda. ¿Por qué? Porque está ese estigma. Y entonces hablaba yo con Denise detrás de las cámaras y le decía yo que todavía hay mucha gente, una gran cantidad de la población en nuestro país no va al psiquiatra porque simple y llanamente no quiere que lo vean visitando a un psiquiatra. Y en ese sentido andamos por la salud mental con mucho déficit. Bien, ¿regular o mal? Andamos mal. Mal. De hecho, sí, mal. Qué pena. Me atrevo a decirlo con mucha facultad y convicción de que andamos mal porque, bueno, todo lo que ocurre en nuestra sociedad, por ejemplo, ya una sociedad que ha cultivado, que ha desarrollado y ha esparcido la cultura de la violencia y la agresividad por doquier, estamos ante una sociedad necesariamente, tenemos que verla así, una sociedad cuya salud mental está muy mal. Me gustaría tipificar, que empezáramos tipificando los problemas mentales, los hereditarios, por ejemplo. ¿Cuáles son hereditarios, cuáles son congénitos, cuáles son de nacimiento y cuáles son aquellos que son asumidos por la sociedad culturalmente? Fíjate, sí es importante hablar del término hereditario, porque hay una herencia que es biológica, genética, pero también hablamos de una herencia sociocultural. Las enfermedades mentales, las que más tienen una carga genética importante, porque se ha investigado bastante sobre ellas, son, por ejemplo, las enfermedades mentales del espectro esquizofrénico, la esquizofrenia, lo que la gente conoce comúnmente como loco, el esquizofrénico, el psicótico. Que tiene varios niveles, ¿no? Hay varios niveles de esquizofrenia, ¿o no? Sí, hay varios tipos de esquizofrenia, aunque ya en los manuales más actualizados nosotros no hablamos de tipos, sino hablamos de la esquizofrenia como una enfermedad de un amplio espectro. Por eso hablamos del espectro esquizofrénico, que tiene varias manifestaciones. Y en esas manifestaciones encontramos, digamos, niveles de intensidad. Por ejemplo, la esquizofrenia cuando está debutando, obviamente, que se puede detectar, no va a tener unos síntomas tan intensos. Pero como estamos ante una enfermedad degenerativa, crónica,
que va a ir evolucionando siempre hacia el deterioro, los síntomas se van a ir intensificando en la medida que avanza la enfermedad. Aunque no ampliamente, pero ¿cuáles son esas señales que da el esquizofrénico cuando está debutando? Mira, lo primero es que la esquizofrenia es una enfermedad que se presenta en un rango de la vida, en un rango de edad de la vida. Se desarrolla, se puede presentar desde los 15 a los 38 años en la mujer. Ese es el rango de edad. En ese rango de edad, cualquier mujer puede en algún momento de la vida desarrollar, entre ese rango de edad, 15 a 38 años, desarrollar esquizofrenia. En el hombre va de 15 a los 35 años, un poquito, más joven puede el hombre debutar con esquizofrenia. Síntomas importantes en la esquizofrenia, por ejemplo, desde conductas bizarras, muy extrañas, que el individuo empieza a mostrar, hasta, por ejemplo, un individuo que comienza de repente a hablar solo, a escuchar voces, un individuo que dice que se siente, por ejemplo, con algún don especial. Si estamos hablando de un psicótico que tiene ideas megalomaníacas o de grandeza, o que él tiene una misión especial en la tierra, que fue enviado especial de Dios, de algún espíritu, Sí. que él es hijo de la divinidad, son síntomas que pueden ir hablándonos de una probable esquizofrenia. No quiere decir que lo sea, porque hay muchas enfermedades mentales que también tienen estos síntomas. Hay una muy popular que es la bipolaridad, que ha estado en los últimos años como en boga. Digo en boga porque antes simplemente decían, ese muchacho es medio loco. No, es que ahora Antes. ahora se diagnostica y ahora Sí. la gente deja que Ahora, uno se entere. exactamente. La bipolaridad es otra de las enfermedades mentales que tienen una carga genética importante, igual que la esquizofrenia, y la otra es la depresión. La cuarta enfermedad mental que tiene una carga genética importante es el alcoholismo. Esas 4 enfermedades, que de hecho son muy incapacitantes, tienen una carga genética importante, hereditaria. Sin embargo, no por ello quiere decir que esa carga genética determina que una persona vaya a heredar una esquizofrenia, una depresión, una bipolaridad, porque ha tenido un familiar cercano, en este caso los progenitores. Sí puede estar la predisposición. Hay más probabilidad de que una pareja, si hay uno de los dos que es esquizofrénico, pues tengan un hijo esquizofrénico. La probabilidad Es más alta. Es más alta. Igual pasa con la bipolaridad, igual pasa con la depresión, igual pasa con el alcoholismo. Pero los genes, en este caso, en las enfermedades mentales, no son determinantes. ¿Por qué? Porque las enfermedades mentales todas tienen múltiples causas. Puede estar la predisposición genética, pero si no hay unos ambientes que favorezcan el desarrollo de la enfermedad, probablemente esa predisposición se quede allí solamente latente. Con respecto a la bipolaridad, ciertamente hoy tenemos más casos de bipolaridad porque, como decía Denise, hoy se diagnostica. Sí. Tenemos unos criterios clínicos que son los que nos llevan a diagnosticar. Probablemente todavía aquí estamos en pañales con respecto al diagnóstico de bipolaridad. Lo que quiero significar es que todavía aquí hay muchos individuos que no son diagnosticados con bipolaridad, pero que sí probablemente la tengan, porque simplemente no van al psiquiatra. La familia no los quiere. Pero Ni doctor, tampoco lo identifican, no sé Exacto. la capacidad de identificar. pero doctor, una persona que sufra cambios de ánimo, aunque no quizá a un nivel tan fuerte, ¿se podría decir que entonces es bipolar? O sea, hoy estoy acostada y mañana estoy hyper. Puede ser, porque hay gente así, antes decía, ay, esa persona es cambiante, ¿verdad? Así que lo conocíamos hace unos años, pero hoy en día se le pone nombre y apellido, bipolar. Mira, lo que pasa es, Germán, que aquí hay un punto importante. La bipolaridad es una enfermedad mental, es un diagnóstico clínico que lo hace un especialista, un psiquiatra. Un psiquiatra es quien establece el diagnóstico con una clínica que se ha venido desarrollando y evolucionando y que llevan al psiquiatra con la clínica del paciente y con la historia de vida de ese paciente, llevan al psiquiatra a determinar que hay una bipolaridad. No es cierto que cualquiera puede diagnosticar la bipolaridad. Claro que no. Al ser una enfermedad, un diagnóstico clínico establecido con unos criterios, no todo el que tiene un cambio de ánimo importante es bipolar. Eso es lo que quiero establecer. La gente generalmente utiliza el término bipolar de manera prostituida. Sí, porque Ya. es un Sí, término así popular es, así en los es. últimos años. Así Pero es. no quiere decir Igual que el depresivo, soy depresiva. Exacto, no quiere decir que todo el que tenga cambios de ánimo importantes es bipolar. O Porque periodos de tristeza, sea una persona
antes decía, bueno, ese hombre está amargado, esa mujer está triste, pero no por eso es una persona depresiva o enferma de depresión. Es que simple y llanamente los cambios de ánimo son naturales en todos los seres humanos. Pasamos de la tristeza a la alegría, de la alegría a la tristeza. Y los cambios en un bipolar, perdón que le interrumpa, los cambios en un bipolar o en una persona depresiva, ¿con qué frecuencia se dan? ¿Se dan de un día para otro? ¿Son paulatinos? Va a depender del tipo de bipolaridad que se trate, porque hay dos grandes tipos de bipolaridad, que son los que constituyen la clasificación macro de la bipolaridad. Tenemos el bipolar tipo 1. En este paciente predominan los síntomas que conocemos como maníacos o la alegría patológica. Es un paciente que está extremadamente alegre, con una autoestima excesivamente alta, con probablemente síntomas psicóticos, por ejemplo, ideas megalomaníacas. Es un paciente que no duerme, que no descansa, que está psíquicamente intranquilo, lo que llamamos en psiquiatría intranquilidad psicomotriz. Probablemente está haciendo muchas actividades al mismo tiempo. Esa es la manía, una energía excesiva que el paciente no sabe qué hacer con ella y trata de canalizarla a través de involucrarse en actividades múltiples, pero que no es normal porque no siente cansancio. Es un paciente que generalmente habla mucho. Nosotros lo describimos como un paciente logorreico, verborreico, porque habla mucho y habla rápido. Es esa alegría que nosotros podemos ver en muchos individuos, una alegría excesiva, pero que nunca imaginaremos que se trata de un episodio maníaco. Ese paciente maníaco puede pasar a una depresión, a veces en cuestión de días, en cuestión de semanas. Pero si estamos ante un bipolar que es un ciclador rápido, lo que nosotros llamamos ciclador rápido es aquel paciente bipolar que pasa rápido de la tristeza profunda, la depresión, a la alegría patológica. Ese es un ciclador rápido que inclusive puede pasar de la depresión profunda en la mañana a una alegría excesiva en la tarde. Ese paciente existe, inclusive en horas. Pero, como decía, va a depender también del tipo de polaridad del que hablemos. El bipolar tipo 2 es el paciente bipolar que tiende más a la depresión. Predominan más los síntomas depresivos. Y entonces, generalmente no hay unos síntomas maníacos muy acentuados. Puede tener una clínica hipomaníaca, que es una alegría patológica, pero menos intensa que en la manía. La manía es lo que realmente define la alegría patológica. El bipolar, que tiende más a la depresión, puede tener cambios de ánimo importantes durante días. De repente pasa 3 días con una depresión muy intensa, muy profunda, que eso es lo que caracteriza a la depresión, la profundidad en esta tristeza, a veces muy melancólica, que él no sabe identificar qué le está generando esa tristeza. Puede durar 3, 4 días, 5 días, hasta una semana, y de repente pasa a la hipomanía, a una alegría, digamos, significativa, pero que no alcanza el grado de la manía. Doctor, ¿qué tan cierto hay en esto de que a veces la situación económica, las estrecheces, el ruido en las calles, los tapones, problemas cotidianos, el bombardeo de noticias negativas, eso realmente puede generarnos en una enfermedad psicológica, psiquiátrica? ¿Es real eso? Porque claro la gente dice, sí, estos problemas me están volviendo loco, pero quizás si tú no tienes una predisposición a esa enfermedad, quizás no te lo va a desarrollar. Pero eso lo va a responder después de la pausa. Okay, ¿De acuerdo? perfecto. Ya regresamos. Usted no se mueva, estamos hablando con el doctor José Parra, médico psiquiatra. ¿Está hecha la pregunta, doctor? ¿Realmente los problemas pueden volver a una persona loca? ¿O hay que tener esa condición para usted llegar a ese estado psiquiátrico? Más de lo que imaginamos, los problemas y los estresores psicosociales son predisponentes y precipitantes de enfermedades mentales. Más de lo que imaginamos. Pero ¿hay que tener una condición biológica o no? No necesariamente. La predisposición, como decía, es un aspecto importante, pero no es determinante. Porque, por ejemplo, hay pacientes que tienen una predisposición probablemente a desarrollar bipolaridad, esquizofrenia, pero cuentan con un ambiente favorable, en un ambiente donde no hay unos estresores psicosociales que detonen la enfermedad, un ambiente, por ejemplo, donde los factores precipitantes o son muy pocos o simplemente no existen. Esa persona tiene factores de protección importantes que le ayudan a mantener la enfermedad latente cuando hay una predisposición, ya sea
una predisposición por una carga genética, había la familia, había otros miembros que hayan desarrollado la enfermedad. Pero definitivamente la predisposición no es determinante y ciertamente los factores psicosociales son detonantes, precipitantes y predisponentes a enfermedades mentales. De hecho, nosotros tenemos que decir que la sociedad se comporta como un elemento enfermante. Como una selva, como dijo Roberto Rosario, una selva. Y de verdad la sociedad puede enfermar. Por ejemplo, aspectos como el fenómeno del ruido, la contaminación sónica, aspectos como por ejemplo los factores psicosociales que tenemos que enfrentar todos los días. Le voy a tratar un tema puntual. Por ejemplo, hace unos 2 años en el país se dio un caso, el caso de Oizoe. Una persona, un arquitecto que no se le pagaron unas cubicaciones o había una mafia y bueno, se suicidó. Otras personas dicen, bueno, cuando se han suicidado tantos ingenieros, bueno, es que los problemas económicos lo llevan ahí, pero ese suicida debe tener primero esa condición de suicida, o sea, no, eso es lo que él ha dicho, que no necesariamente. Bueno, porque ya estamos hablando de suicidio, ya es otra cosa. Quizás no es una enfermedad, ya estamos hablando de palabras mayores, de acabar con tu vida. O sea, eso también te puede detonar el nivel de problema, aunque tú no tengas la condición de ser suicida. Es que todos estamos expuestos a una conducta suicida en cualquier momento de la vida. Todos los seres humanos tenemos exposición a la ideación suicida. Y de hecho, todos nosotros en algún momento de la vida, a lo mejor no hemos pensado directamente en el suicidio, pero hemos pensado o hemos tenido ideas de muerte, deseos de morirnos. Y por ahí comienza este tema del suicidio. En la mayoría de los casos, hasta inconscientemente hemos tenido algún deseo de muerte en algún momento de la vida, de nuestra existencia. Para suicidarse no hay que tener una predisposición suicida. A mí no me ha llegado el momento todavía. Lo digo porque hay gente que incluso con razones fuertes toman la decisión y en el momento de la verdad no dan el paso. Lo que pasa Ese es que quizá no tenía la condición. Claro, lo que pasa no, hay es gente que dice que era un cobarde, que no era valiente. Cobarde. El suicidio, ¿qué es? ¿Es valentía o es cobardía? Lo que pasa es que el tema del suicidio, hay muchos mitos sobre el suicidio, hay muchos tabúes, más mitos que realidades la gente conoce. O sea, la gente conoce más el suicidio, los mitos, que las verdades, que las realidades. Y eso, por ejemplo, es un mito, creer que hay gente que está predispuesta al suicidio. Y no es cierto, el suicidio no es una enfermedad. Pero hay familias que se suicida el abuelo, se suicida el hijo y se suicida el nieto. Son conductas aprendidas, son conductas modeladas. Ciertamente, entre los factores de riesgo, por ejemplo, para un tema como el suicidio, está el que al menos un miembro de la familia se haya suicidado. Y eso se toma como modelaje y es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo importante para el suicidio, haberlo intentado al menos una vez. Es el primer y más importante factor de riesgo. Cuando una persona lo ha intentado una vez, al menos en promedio al año siguiente lo va a volver a intentar. Wow. O sea que cuando hablo en esta forma estoy diciendo el suicidio no es una enfermedad, es una conducta. Esta conducta suicida tiene 3 componentes. El primer componente de la conducta suicida es la ideación suicida. Y aunque ciertamente no todos tenemos la ideación suicida, pero sí en algún momento, repito, de la vida, hasta inconscientemente hemos tenido deseos de morirnos. Y probablemente este sea, el deseo de morirse, sea el camino, la vía regia para pensar en el suicidio, la ideación suicida. El segundo elemento es el intento suicida. Claro, no toda ideación suicida llega al intento suicida. Claro. Pero en una gran cantidad de personas, la ideación suicida, cuando el personaje, el individuo comienza a rumiarla, comienza a tenerla allí como una idea obsesiva, inclusive que puede convertirse en una idea estructurada. Estructurada quiere decir que comienza a elaborar un plan, un modo de cómo hacerlo, hasta el día que lo va a hacer, dónde lo va a hacer. Estamos hablando de una ideación suicida estructurada que en cualquier momento lo lleva a lo que nosotros llamamos al pasaje al acto. Por lo regular, o en su experiencia en la consulta, estos pacientes que tienen esa idea de suicidio, ¿están vinculados ese suicidio con qué? ¿Con problemas económicos, con problemas sentimentales? ¿Cuál es la mayor? El detonante. Mire, la enfermedad mental es multifactorial. Y el suicidio como una conducta alterada, no como enfermedad, también es un fenómeno que responde a muchas causas. Es multifactorial. Cuando yo digo multifactorial, lo que quiero decir es
que hay muchos factores que pueden, muchas variables que pueden, digamos, influenciar para que una persona tenga primero la ideación suicida y luego lo intente. Ahora bien, doctor, a mí ese tema me causa mucho pesar, sobre todo el suicidio en niños y adolescentes. Y en los últimos años hemos visto, yo por lo menos, nosotros que manejamos información todos los días en los medios de comunicación, vemos que ese número de niños que deciden terminar con su vida ha ido en ascenso. Y es algo que me rompe el corazón. ¿Cómo podríamos ayudar a los padres que nos están viendo? ¿Cuáles serían esas señales que pueden dar nuestros hijos para nosotros saber en qué momento tenemos que intervenir y tratar de hablar, conversar o llevar de 11 años, exacto, o llevar a un especialista? O sea, yo sé que todo, como usted dice, todos los casos son distintos, pero ¿cuáles serían los más comunes? Esas señales de alerta. Mira, las señales de alerta son muchas. Como dije, la gente conoce más mitos que realidades sobre el tema del suicidio. Y probablemente aquí no se haya dicho todo sobre el suicidio en este país. Cuando digo aquí es en este país. Hay mucho vacío sobre el tema del suicidio por los mitos y los estigmas que hay. Entre las alarmas está, por ejemplo, que es un mito para mucha gente, el individuo que se va a suicidar casi siempre lo anuncia. ¿Es mito o es real? Es real, no es un mito. Casi siempre lo avisa. La gente entiende que no. Es un mito que la gente tiene de que el que se suicida no lo dice, porque cuando lo dice lo que hace es chantajear, llamar la atención. No es real. El que se va a suicidar lo avisa, lo dice y no está buscando ni llamar la atención ni chantajear. Cuando lo dice, cuando lo verbaliza, y la gente no le cree. Y la gente no le cree porque cree es un grito de ayuda, está pidiendo ayuda. Obviamente ya ahí ese es un signo de alarma. Una persona que hable constantemente del tema del suicidio y nosotros notemos que toda su conversación de interés gira en torno a la muerte y al suicidio es una señal de alarma. Y sobre todo si conocemos que esa persona ha estado enfrentando algunos problemas, por ejemplo, problemas con la pareja, si es adulto y tiene una familia, problemas, conflictos, problemas económicos, conflictos con las relaciones interpersonales dentro del seno familiar, problemas con los hijos, problemas en el trabajo. Si conocemos de esta situación, si conocemos que es una persona que tiende a deprimirse, a entristecerse con mucha profundidad, y también le suma a eso que es una persona que constantemente está hablando del tema de la muerte, del suicidio, es otra señal de alarma. Es una persona, estamos probablemente ante un paciente con conducta suicida. Como dije, la conducta suicida tiene 3 elementos: la ideación suicida, el intento suicida y por último la consumación. Los intentos suicidas son muchos antes de que se consuma el acto. Es decir, una persona probablemente ha intentado de 2 a 3 veces suicidarse hasta que finalmente lo logra. Por ejemplo, entre los adultos, las mujeres lo intentan más que los hombres, pero los hombres lo logran más. Por cada 3 suicidios masculinos hay 1 femenino, pero por cada intento masculino hay 3 o 4 intentos femeninos. Ellas fallan más. Fallan más por los medios que utilizan. Pero las por lo mujeres, regular la mujer ingiere algún veneno, alguna cosita de oportunidad. Generalmente son medios no menos violentos, porque a mí no me gusta, minimizar claro, el medio que utiliza la mujer, desimportantizar los medios que utiliza la mujer, pero digamos que son medios menos agresivos que los que el hombre puede utilizar. ¿Por qué el hombre lo logra más? Porque el hombre decide, por ejemplo, darse un disparo, el hombre decide ahorcarse, el hombre decide lanzarse de altura, de un puente, a lanzarse al abismo. La mujer generalmente va a preferir en darse una sobredosis de algún medicamento que esté utilizando, que esté al alcance de ella en la casa, lacerarse las venas. En fin, los medios de la mujer tienden a ser menos agresivos y los resultados son más lentos. Me gustaría, antes de que fuéramos a terminar, que sé que el tiempo siempre se nos acorta y sobre todo con temas tan interesantes, que hiciéramos un pequeño giro y saliéramos un poco de lo que son las enfermedades, los trastornos de la conducta que tienen un componente genético, biológico, y que nos fuéramos un poco a la cultural, para que abordáramos un poco los índices de violencia. Que nos están agobiando, arropando en los últimos días. Entonces, ¿cómo tratar? ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia? Fíjate, la violencia, comenzando por decir que la violencia en sentido general, aunque exista
como tal un componente biológico importante en nuestra especie. Nuestra especie tiene un componente biológico importante con respecto a la violencia. Nosotros tenemos una naturaleza tendente a la violencia y a la autodestrucción. De hecho, el hombre es el único animal probablemente que mata a su pareja. A su especie. A su y pareja. A su especie a su pareja y... No, probablemente sí, hay otras especies que matan a su especie. Pero cuando yo hablo del hombre probablemente como el único animal que mata a su pareja, me estoy refiriendo que mata a su consorte. Sí. Es el único animal, es la única especie que el hombre mata a su consorte, a su mujer, por ejemplo, en este caso. Pero la violencia, además de este componente biológico, responde más que todo a una herencia sociocultural, es una conducta aprendida. Y en ese sentido, cuando estamos en sociedades muy violentas como la nuestra, que ha hecho de la cultura violenta y de la cultura agresiva, digamos, una forma de vivir, porque lo vemos en la cotidianidad, nosotros hemos hecho de la violencia ya una cultura, una forma de vida. Cuando estamos ante sociedades como la República Dominicana, con una descomposición sociocultural muy significativa e importante y con unos niveles de violencia y agresividad manifestados en la cotidianidad, nos damos cuenta de que eso se aprende, eso se modela, inclusive en los propios medios de comunicación. Nosotros podemos decir con mucha facultad que en los medios de comunicación se practica la violencia modelada, y hay violencia desde el discurso. Y la subliminal también. Violencia modelada directamente y la subliminal, inclusive el propio discurso violento en los medios de comunicación. Y no solo en los medios, el discurso en la cotidianidad. La gente habla estropeado, la gente habla con agresividad, habla con violencia, y ese discurso está muy cargado de esa cultura que hemos aprendido, que heredamos. O sea que la violencia tiene un componente hereditario en lo sociocultural muy significativo, y es una conducta aprendida definitivamente. Conchole, no tenemos más tiempo. Es una pena porque yo siento que hemos quedado cortos. Que se repita. Es verdad, que tienen que repetirse porque Sí, hemos quedado cortos. O sea, hay un sinnúmero de preguntas que quisiéramos hacerle, ¿verdad? Porque hay temas que se han quedado inconclusos, es lo que yo siento. Claro, sí. Bueno, yo creo que tenemos que repetirlo. Doctor, ¿dónde está su consultorio? Mi consultorio está en la calle Independencia, casi esquina San Luis, el edificio Esplendor, al lado de la farmacia San Luis. Valga la cuña. El edificio Esplendor, la referencia es la farmacia San Luis. Estoy ahí en el 4º piso, centro de psicoterapia. Ahí estamos 2 psicólogos y yo como psiquiatra. Bueno, no se avergüence de llevar su hijo al psiquiatra, tampoco se avergüence usted. No se avergüence. La verdad es que no hay mejor forma de usted solucionar sus conflictos que buscando la orientación de un especialista. Esa es la mejor forma. La mejor forma, la más fácil y la menos traumática también. Así que gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Bueno, gracias a ustedes una vez más. Espero que esta oportunidad se siga repitiendo, ¿no? Seguro porque que sí. La idea es psicoeducar a la población, que se necesita bastante, psicoeducar. Así es. Yo creo que ese es un elemento central para ir mejorando nuestra percepción y nuestra actitud ante un tema tan importante como la salud mental. Así es. Muy bien, bueno, continúa al cierre, no se mueva, tenemos más contenido. Place muchísimo recibir a una mujer emprendedora, luchadora, santiaguera, que ha dado realmente muestras de solidaridad y lo hace a través de su fundación, una fundación que ella tuvo la oportunidad de formar parte del grupo de gestores, de fundadores, y que actualmente ocupa la vicepresidencia de la misma. Estoy hablando de la Fundación Ciudad Santa María, que está aquí en Santiago, y de ella vamos a hablar. Muy buenas noches, Soraya Checo de Álvarez con nosotros. Muy buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por invitarnos y darnos la oportunidad de venir a hablar un poquito sobre la fundación y sobre nuestro evento, de nuestra 3ª versión del Corazón de la Navidad. Corazón de la Navidad. Háblame un poquito, vamos a hablar un poquito de la fundación. A veces la gente dice fundación, hay tanta fundación, tantas ONG. La verdad es que lo que conocemos lo que es una fundación, sabemos que realmente se trabaja, y se trabaja mucho, y se trabaja a veces, no quiero ser cruel con decirlo, pero a veces hasta con dolor.
a veces hasta con dolor. Dolor porque te enfrentas a la necesidad de otros, te enfrentas, vives las dificultades de los demás y tienes a veces cosas que resolver que no están en tus posibilidades, sin embargo, lo asumes como un desafío. Cuéntanos qué es lo que hace Ciudad Santa María. Bueno, la Fundación Ciudad Santa María es un centro educativo y comunitario que está ubicado en un sector que se llama La Otra Banda, que está en la periferia oeste de nuestra ciudad. Sí. Ahí nosotros tenemos 1.700 niños, desde los 45 días de nacido hasta graduarse de cuarto de bachillerato, pero técnico. Ahora mismo tenemos 3 formas en que ellos se gradúan. Ellos tienen la opción de graduarse de técnico en informática bilingüe, o enfermería bilingüe, o administración tributaria bilingüe. Espérate, porque vas muy rápido. Toma los niños de los 45 días Sí. de nacido. Porque tenemos 4 escuelas: la estancia infantil, tenemos la primaria, La estancia infantil secundaria. que toman esos niños para que las mamás se vayan a trabajar. las Esa es la madres. idea. Y así fue que empezamos. La primera etapa fue la estancia infantil, buscando la forma de que las madres pudieran tener a sus bebés y dejarlos en un lugar seguro desde las 6:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, donde se le da su desayuno, su merienda, su almuerzo y merienda en la tarde. Y además se le entrega bañaditos, para que cuando regresen a su casa tengan un tiempo de calidad realmente familiar. ¿Y qué capacidad tienes de alojar 230 niños tenemos allá, de todas las edades o pequeñitos? desde los 45 días hasta los 5 años. Hasta los 5 años. O sea, lo que nosotros conocemos como párvulo, ¿verdad? Como guardería. Nosotros le llamamos estancia infantil. como estancia. Ujú. 250 niños. 230 230 es mucho, ¿no? Es mucho. Son muchos niños. Mucho, un esfuerzo Y importante. tenemos un personal buenísimo, muy dedicado. Y sobre todo los de cunita, los que están en la cuna y que son muy tiernos. Sí, yo me Y imagino. son tan frágiles. ¿Y que uno los- ¿quiénes tienen acceso a Tiene ayuda? acceso todas las personas que están bajo el régimen tributario, o sea, cualquier persona que trabaja en una empresa y que está en el sistema de seguridad social puede tener su niño allá. El problema es que tenemos una lista de espera Yo me de imagino. 200 y pico. Yo me imagino. Y tenemos una demanda tremenda en todo lo que es Ciudad Santa María, pero solamente tenemos capacidad para 1.700 ¿Y niños. tienen espacio para ampliarse? Tenemos espacio para, que es nuestro próximo proyecto, para construir la escuela de arte y el anfiteatro. Pero- Ese es el espacio, pero no para más aulas, además de que nosotros no podríamos controlar más de 1.700 niños y poder ir cada día Son teniendo 1.700 niños en su totalidad, o sea, son en total, muchísimos. sí. Son No, es una muchísimos. ciudad. Es una verdadera Realmente, ciudad. Ciudad Santa María tiene aproximadamente como 48.000 metros cuadrados. O sea, tiene que ir en zapatos bajitos Para y recorrerla. preparada para caminar, Ya. para poder recorrerla. Ya. Tenemos también una policlínica que la inauguramos hace un año y algo, un año y mes más o menos, donde se le da el Pero servicio seguimiento. solo para los estudiantes. Le damos servicio a nuestros estudiantes como prioridad, Ujú. de darle seguimiento a su salud, a los profesores y los empleados de Ciudad Santa María y a la comunidad de Villa Liberación y la otra banda y unos cuantos barrios también que quedan cerca. Todo el que quiera servicio de salud puede Todo ir. el que la necesite. Sí, todo el que la necesite realmente. Sí, puede ir. Entonces, nos decías al principio que recibe los niños, ¿verdad?, la estancia infantil, pero además de eso, los hace bachilleres. ¿Cuáles las otras etapas? ¿Ya es una escuela normal, es una escuela de tanda extendida, también incluye Es el una desayuno? escuela, sí. Es una escuela de tanda extendida y realmente lo que nosotros pretendemos hacer es un piloto de lo que debe de ser la educación pública en la República Dominicana. Para eso tenemos el apoyo de un grupo de empresarios que nos apoyan en el corazón de la Navidad y que por eso son auspiciadores y promotores de una educación integral y una educación como debe de ser del siglo XXI para la gran mayoría de dominicanos que son los niños que van a las escuelas públicas. Es un piloto donde está el gobierno y el sector privado trabajando en conjunto. Realmente nosotros hemos recibido un gran apoyo del Ministerio de Educación y del gobierno central Ya. en este piloto.
Dijiste un detalle en principio de la entrevista y hablaste de que es una escuela técnico-vocacional, o sea que los muchachos salen aprendiendo un oficio. Sí, que creemos que es lo ideal, es como debe de ser, especialmente en todo lo que es la O sea, no necesariamente tiene que ir a una universidad. No. O sea, nosotros, la idea es que puedan estudiantes salir y trabajar, tener un trabajo. Si quieren seguir estudiando en la universidad, con un trabajo pueden inclusive ellos mismos pagarse, ayudar a su familia, pero también pagarse su universidad. Tenemos un programa de becas a través de una empresa, Synergis, que nos promueve, que tanto para los niños como para los profesores se ofrecen becas. Los mejores estudiantes siempre tienen becas, 3 becas todos los años se ofrecen. Se ofrecen. ¿Ya tienes estudiantes en cuarto de bachillerato? Hemos graduado 2. ¿Ya graduado? Nuestra segunda graduación fue hace apenas 3 semanas. ¿Verdad? Con 2 estudiantes, pero qué belleza. Sí, eso ha sido una gran satisfacción. La graduación del año pasado fue muy emotiva porque fue nuestra primera graduación. Sí. Y fue de niños, de jóvenes, que realmente llegaron a la escuela a un segundo, a segundo de bachillerato. Sí, o sea que solamente tuvieron 2 años con nosotros, pero marcaron un antes y un después de Ciudad Santa María, realmente, porque fueron los primeros bachilleres. Ahí tenemos 3 jóvenes que están en la Pucamaima, porque las becas que ofrecemos es en la Pucamaima. Uno estudiando medicina, uno estudiando informática y otra psicología. Y van muy bien, porque le damos seguimiento de cómo van, si necesitan ayuda. Y siempre tienen sus profes en la escuela que le están dando apoyo. ¿Cuánta satisfacción? ¿Verdad que sí? ¿Cuánta satisfacción? Es maravilloso, y sobre todo porque trabajar con la juventud y verlos cómo ellos van cambiando. Por ejemplo, tú antes ibas a la calle principal de la otra banda, tú veías a los niños desnudos. Sí. Eso tú no lo ves ya. Ya no se ve, no. Ya no. Desde hace, yo te diría que 4 años, tú no ves niños desnudos en la calle. O sea, había un vacío, había una necesidad realmente de que los muchachos encontraran una orientación. Y todo es una idea de un sacerdote, que es el padre Juan Ascona, Juan Patricio Ascona. Él se acercó a mi mamá, porque él preguntaba quién era que vivían por ahí, de quiénes eran esas tierras. Y se reunió con mi mamá y mami dijo, yo no sé nada de eso ese día. Y de ahí nos acercamos, él comenzó a explicarme cuál era su idea, lo que él soñaba con esos niños que estaban en la calle. Y eran tantas cosas que yo decía, Dios mío, pero ¿cómo? Sí. Él estaba viviendo en Perú. Es un modelo, se ha copiado un modelo. Es un modelo que tenían algo similar, pero mucho más pequeño. Una congregación que se llama Lumen Dei, a la que pertenecía el padre Juan, él ahora es diocesano, está aquí ya radicado en República Dominicana. Y él soñaba con hacer ese modelo aquí. Entonces yo le dije en ese momento, mire padre, ore por mí, que Dios me dé el discernimiento de cómo nosotros podemos hacer esto. Y comenzamos a orar y poco a poco fueron surgiendo las ideas y las diosidencias que nosotros decimos que son encuentros que Dios pone para que las cosas se vayan dando. Papá, yo te voy colocando ángeles. Sí. Y así se ha hecho. Creamos primero un voluntariado, o sea que no era formalmente una ONG. Y ese voluntariado, que lo que yo hice fue invitar a mis amigas. Después llegaron entonces algunos maridos. Creamos una juventud, un grupo de voluntarios jóvenes. Ya finalmente constituimos una fundación. Ya tenemos 4 años como fundación. Yo fui la primera presidente, ahora es el padre Juan Ascona, que es el presidente, y yo soy la vicepresidente. Qué bonito. Bueno, nosotros vamos a cumplir una pausa, ¿verdad? Unos compromisos comerciales brevísimos. Al regreso estaremos hablando del corazón de la Navidad, que verdaderamente nos ocupa a propósito de las fiestas. Ya regresamos. Con Soraya Checo de Álvarez y estamos hablando de la Fundación Ciudad Santa María, quien es la que organiza
corazón de la Navidad en la ciudad de Santiago. Cuando hablábamos ahorita en el segmento anterior, hablábamos de que Ciudad Santa María ya lleva 2 graduaciones. Los muchachos han salido bilingües, ¿lo has logrado? ¿Has logrado que hablen inglés? Todavía no han salido bilingües. No. Porque esos fueron niños que llegaron y formaron el segundo de bachillerato cuando ya estábamos formando. Era muy poco tiempo, 2 años apenas duraron. Muy poco tiempo. Y se le dio un intensivo, inglés intensivo, pero realmente no dio tiempo. Esta segunda graduación de este año, que graduamos 54 niños aproximadamente, en la primera apenas 32. En este ya segundo año sí es un inglés más depurado. ¿Cuándo vamos a ver realmente esos niños graduarse con un inglés mejor que el nuestro? En 10 años. En 10 años. Cuando los que años. entraron. Siendo realistas. Cuando los que entraron, Sí, pequeños, realmente se gradúen. Sí. Sí. Es un aporte. Hoy, desde hace muchos años ya saber inglés es una profesión, o sea que es un aporte importante. No, y esa es la idea. Ellos se gradúan bilingües y además se gradúan con un conocimiento, ya sea en el área de la salud como enfermeros, ya sea en el área de la administración como administración tributaria, o ya sea en el área de la informática, que es la que más demanda está teniendo nuestros niños. Nosotros, por ejemplo, tenemos ahora en este grupo que está estudiando ahora, tenemos 3 grupos trabajando en informática, o sea, estudiando informática. 2 grupos están en la enfermería y un grupo está en la administración tributaria. ¿Apenas esas 3 disciplinas? Sí, ya el año próximo ya también vamos a tener una parte que es el diseño de aplicaciones. Ya. El aporte que están haciendo ustedes como Ciudad Santa María definitivamente es importantísimo, como sociedad, como núcleo, como sector, es importantísimo. Ahora, me imagino y siento yo que esos muchachos cuando egresen de ese instituto, ¿cómo le llaman ustedes? De esa organización, van a tener 2 profesiones y podrán incluso solicitar, que es el sueño de todo ciudadano, de todo el dominicano prácticamente, vivir a Estados Unidos. Sí. Cuando tú eres enfermero, cuando tú eres técnico en cómputos, más no el tributario, pero el enfermero y el técnico en cómputos, hablando inglés, tendrán una posibilidad real de poder trabajar en Estados Unidos y en Canadá, que demanda esos servicios. Pero no se puede decir mucho porque vamos a tener más demanda todavía. y No, no caben ya más no muchachos. caben más muchachos. Mira, también a partir del año próximo vamos a entrar un área nueva. Si Dios lo permite, con los fondos que podamos lograr del Corazón de la Navidad este año, vamos a invertir en la primera aula de la Escuela de Arte. Porque la idea es también graduar muchachos en arte, ya sea en escultura, ya sea en pintura, porque no todo el mundo es bueno en matemáticas o en lengua o en naturales. Entonces hay una parte de nosotros que es simplemente que le guste el arte, que son artistas. Entonces esos niños necesitan un espacio y la idea es crear este espacio de arte, inclusive está diseñado como para que se puedan, exacto, y se puedan desarrollar. La escuelita de arte va a incluir un anfiteatro y también tenemos que construir una nueva parroquia, porque ya los filigreses y nuestros niños no caben en la parroquia que es pequeñita que tenemos. Ya, no caben. Qué bueno, es un aporte importante. El otro día tuve yo por aquí entrevistando al director regional de Cultura. Y a Máximo, sí, Vega, muchacho tan bueno, Máximo y muy Vega. Cooperador. Sí, muy cooperador, ciertamente. Estuve conversando con él y falta que una mirada tanto de la población como de las autoridades al área cultural y artística. Un apoyo mayor. Sí, falta. Es bueno, Denise, que yo pueda aclarar que nosotros somos un centro educativo y comunitario. ¿Por qué comunitario? Nosotros trabajamos 5 ejes. El eje de la espiritualidad, que para nosotros es el primero, porque es el que forma el ser humano, que le da fortaleza para los momentos buenos, porque tú tienes que ser fuerte también para los buenos, porque hay mucha tentación, y para los momentos difíciles de la vida. Claro. Está el eje de la educación,
está el eje que trabaja con la comunidad, está el eje de salud y está el eje de la autosostenibilidad, que es la parte de crear, educar a la comunidad y crear empleos. Tenemos un primer proyecto dentro de lo que es ese eje de la comunidad mezclado con la autosostenibilidad, que se llama Sisama Textil. En Sisama Textil, madres de nuestros niños y señoras de la iglesia durante 1 año y 1 mes más o menos aprendieron el arte de bordar. Y nosotros creamos una línea de bordado que tenemos desde batitas de bebé, de esas que usábamos hace 30, 35 años, bellísimas, bellísimas, con un bordado lindísimo, sabanitas, servilletas, portabandeja, portavasos. Y el voluntariado hace actividades o va a ferias y las vende. Entonces, con ese dinero, esas señoras están cooperando a la economía familiar y eso le aumenta la autoestima. Claro. Ellas se ven más felices, van 2 veces a la semana allá, por donde se le entrega ya sea cortado o donde ellas se trabajan en equipo para cortar, bordar, hacer la muestra y después trabajan en su casa. Pero semanalmente van a su aula en Sisama Textil, en una área que llamamos el área de los misioneros, son casitas de misioneros, y una de esas casitas es para esas señoras. También tenemos lo que se llama, y que hemos desarrollado una escuela desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche en un acuerdo con el Infotep. Hay juventud y menos jóvenes reciben clases a través de ese acuerdo a que llegamos en nuestras aulas inteligentes en el área técnica. También muchachos de la comunidad y niños de nuestra escuela ya del bachillerato reciben con el auspicio de la Embajada Americana clases con el Centro Cultural Dominico Americano, que los profesores se desplazan a Ciudad Santa María de lunes a jueves a dar clases de inglés. O sea que como tú puedes ver, es una dinámica de muchas cosas que ahora mismo no te las puedo contar todas porque se me escapan. Pero involucra a mucha gente y mucha gente tiene la oportunidad. Mucha gente tiene la oportunidad. O sea que no solamente ustedes trabajan con los niños, sino que también... Es que, mira, el trabajo tiene que ser integral. Porque tú puedes tener estos niños 8 horas y formarlos. Pero entonces ellos llegar a salir afuera, encontrarse con un divorcio absoluto de lo que es ese entorno interno y salir afuera y encontrarse con una realidad tan cruda y en la misma familia. Por eso tenemos que trabajar lo que se llama escuela padre, escuela para los padres. Logramos que la alcaldía de Santiago estaba solicitando a diferentes empresas el apoyo en reformar los parques y logramos que una empresa reformara y remodelara el parque de allá de la otra banda y se ha convertido en un parque lindísimo. Y al principio a mí se me aguaman los ojos realmente de ver a los niños, de ver a los viejitos sentados en el parque. Felices. Y ahora le pusieron Wi-Fi. Eso fue la alcaldía que le puso allá, tú sabes, ahora es que tanto esos muchachos en el parque, ahí ellos hacen presentaciones culturales, hay diferentes bandas musicales que se han ido formando en la comunidad y se hacen los domingos presentaciones, es lindísimo. Y se está realmente saliendo la gente de su casa y yendo hacia un lugar seguro y un lugar de un entorno hermoso. También más habitable. Claro. En el verano hicimos todo esto con los fondos que pudimos recaudar en el corazón de la Navidad el año pasado y con ayuda de algunas empresas comenzamos a pintar las casas. Y las casas las pintaron niños de nuestras escuelas, voluntarios, los hijos nuestros, la nieta mía estaba pintando, ya pintó una casa. Realmente amiguitos de ellos iban a pintar. Y es muy lindo porque ahí realmente se da lo que es la solidaridad. Tú sabes, y esa gente feliz. Muchos vectores, está trabajando muchos porque vectores. Ese es el eje de la comunidad. Está trabajando de mucha vertical y horizontal.
Igual que la bendición de Dios, vertical y Sí, horizontal. sí. Estás trabajando de igual forma. Qué bueno. El Señor nos ha ayudado. Qué bueno, Gracias. cuánto me alegro. Entonces vamos a hablar un poquito del corazón de la Navidad. Este evento tan esperado ya en Santiago, que la gente, yo soy una que paso por ahí, pero no veo movimiento. Pero del otro Sí, día, hay mucho movimiento, lo que pasa es que estamos calladitos para que sea una sorpresa bien grande. El Corazón de la Navidad es un evento, es el evento de recaudación de fondos de la Fundación Ciudad Santa María. Este año estamos en nuestra tercera versión. Esta tercera versión viene totalmente diferente, con una gran villa de Navidad, donde tú podrás ver un sinnúmero de casas y habrá nieve, porque realmente es como si fuera la villa del Polo Norte de Santa, ya. donde el centro, y lo más importante que nosotros celebramos como un centro educativo y comunitario católico, es el nacimiento del niño Jesús. Entonces tenemos la famosa y hermosa casita de Santa, que es patrocinado por nuestro mayor patrocinador. Tenemos el árbol hermoso de Navidad, que este año viene enorme. Tenemos muchas presentaciones con un gran escenario. Hicimos un cambio. Este año tenemos un nuevo director artístico, un muchacho de mucho talento, joven, de Santo Domingo, pero que toda la semana viene a Santiago. Ya él es medio santiaguero, porque tiene una escuela de teatro. Él se llama Luis Marcel Ricard. Y él realmente es su idea. Y él, todo esto de la villa de Navidad y el vestuario también es de él. La coreografía está a cargo de un tremendo talento de Santiago que se llama Pablo Pérez, que ha ganado ya 2 soberanos. La producción general es de Leticia Logroño, como en los años anteriores, como en las versiones anteriores. Y estamos abiertos desde el 14 de diciembre, que es la inauguración, que es totalmente gratis para todo el mundo. Así que vengan, visítenos ese día, acompáñenos a esa gran celebración de la apertura de este año, de la versión de este año, y estaremos abiertos desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, desde el 14 de diciembre hasta el 7 de enero del año 2018. ¿Y el norte le da la luz? El norte nos apoya. Qué bueno. La ventaja nuestra es que en todo lo que está montado ahí es de muy bajo consumo. Inclusive, al terminarse el evento, se verifican las facturaciones de los diferentes meses que tiene tanto del monumento, que también lo alquilamos, como del teatro, y no varía. Y no varía, se mantiene porque igual. es todo bajo consumo. Ya, qué bueno, pero reciben el apoyo. Recibimos el apoyo. Qué bueno. Y también recibimos el apoyo de la alcaldía, del Ministerio de Cultura, del teatro, porque como quiera lo que nos cobran es con cierta ayuda, y también el monumento. Ya, qué bueno. Soraya, gratis solo el día de la inauguración. Sí. Pero los demás días hay un costo general, una entrada general. Es gratis hasta los 16 años, o sea que todos los niños entran gratis. De los 17 años hasta los 70 pagan una donación de 50 pesos. De 70 años en adelante también es gratis. O sea que los abuelitos, como yo, que soy abuelita, pero yo no tengo los 70 todavía, los abuelitos y los niños son gratis. Son gratis. Qué bueno. Bueno, señores, está hecha la invitación. Yo creo que tenemos un compromiso, no solamente los santiagueros, sino también toda la región del Cibao. Yo pienso y también que ya... de Santo Domingo, Claro. que vengan a ver cómo A nosotros los pasear, santiagueros y los cibaeños pasear, celebramos la celebramos la Navidad, Navidad, cómo hemos claro. embellecido nuestra ciudad, cómo amamos nuestra ciudad, que vengan y celebren con nosotros y compartan. Claro que sí, compartan con la gente del Sí, Cibao, ¿verdad sí. que sí? Les Bueno, esperamos. Está hecha la invitación, Soraya, gracias pues por venir a la invitación a compartir con nosotros estas informaciones interesantísimas. Ciudad Santa María merece que lo vayamos a conocer, lo vayamos a visitar y hagamos un trabajo profundo, a fondo, con una cámara, conociendo verdaderamente y dándole a conocer a la población esta obra. Esta es una obra magnífica. Nos encantaría que vinieras y nos visitaras. Sí, esta es una obra pudieras- magnífica, de verdad me siento sumamente identificada, te felicito y felicito a toda la gente. Todo el equipo, que te porque mira, este acompaña. es un trabajo, no es de ni no, una, no, ni dos, no, ni no, tres, no, ni no. 4 personas. No. Esto es un equipo enorme de voluntarios, Claro, somos, claro. bueno, el voluntariado somos 50 y pico, Claro. pero que trabajan así intensamente, tú sabes que siempre son menos, pero somos como 30. Sí.
Y un equipo de profesores y los directores y todo el personal del Padre, excelente, excelente. Qué bueno. Te felicito de verdad, te felicito. Gracias por hay la que oportunidad. felicitar a la gente de la otra banda. Sí. Hay que felicitarlos, definitivamente que sí, porque han acogido, han entendido y están haciendo suyo ese proyecto. Y qué bueno, ¿eh? Así es. Qué bueno, qué bueno. Nada, felicitarte, desearte muchísimos éxitos, que el corazón de la Navidad sea todo un éxito y que podamos disfrutarlo cada año. Gracias, Bueno, Denise. seguimos con más. Gracias, Soraya, por estar con nosotros. Seguimos con más en la parte final, aquí en Al Cierre.